Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de las charlas del RIMAT. Estamos muy felices de contar con su participación en nuestra sesión del ciclo de charlas del RIMAT y su entusiasmo y compromiso por hacer posible este espacio de aprendizaje y discusión matemática. Pues como siempre, antes de comenzar queremos agradecer especialmente a las empresas que apoyan este proyecto y pues que contribuyen al crecimiento del grupo. Primero está Comercializadora Cibar, es una distribuidora de artículos de ferretería que tiene un enfoque tecnológico. Y Coltec, una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Gracias a su respaldo, seguimos promoviendo este intercambio de ideas y desarrollo del conocimiento. Acerca de nuestro expositor de hoy, pues tenemos el honor de contar con Zenón Abel Condorí, quien nos compartirá su charla Clasificación de las representaciones de SL2C. Eh, Zenón es egresado de la carrera de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales en Bolivia, con formación en Pedagogía y herramientas didácticas. Ha participado en congresos y seminarios a nivel nacional e internacional, incluyendo eventos de la Sociedad Boliviana de Matemáticas, y las universidades en Colombia y Paraguay. Además, ha sido expositor de ferias matemáticas y eventos académicos sobre combinatoria y teoría de números. Su experiencia abarca la evaluación de cálculo y análisis, así como el rol de jurado en exámenes de grado. Actualmente combina la investigación con la enseñanza y divulgación matemática. Pues sin nada más que decir, Zenón, este es tu espacio y pues bueno. Muchas gracias. Un placer de estar aquí con ustedes y bueno, como se dice, aprendamos un poquito. A ver, muy bien. Déjenme compartir la pantalla. Ok, ¿alguien me puede confirmar de que sí se comparte? Sí, ahí se ve bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, mi tema es clasificando las representaciones de SL2C. En este ámbito, no, las álgebras de Lie es un importante ejemplo canónico de las álgebras de Lie, que son de la parte simple, ¿ok? Las álgebras de Lie simples. Y las representaciones irreducibles de SL2 forman los cimientos en la teoría de representaciones de las álgebras finitodimensionales, ¿no? Entonces es muy importante conocer esto. A lo largo de lo que vamos a hablar, vamos a tocar tres puntos, ¿no? Algunos conceptos básicos, uno de los capítulos importantes que se trata de representaciones de las álgebras de Lie semisimples y por último, las representaciones irreducibles de SL2. Conceptos básicos. Primero, las álgebras de Lie. Cuando estoy hablando de las álgebras de Lie, ¿no? Definimos un espacio vectorial B sobre un cuerpo F junto con una operación bilineal, ¿no? Que nosotros lo llamamos el conmutador o el corchete, ¿ok? Que es una función de G por G en G, ¿no? De álgebras en Lie, que obedece las siguientes, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Una es bilineal, tiene que ser bilineal. Dos, tiene que ser antisimétrico, es decir, que si yo tomo el conmutador de dos elementos, ¿no? Del mismo elemento, o sea, el conmutador de un mismo elemento, eso es cero. Lo que también implica decir que el conmutador de dos elementos distintos es igual a menos el conmutador al revés, ¿ok? Para todo elemento X y Y de G, del álgebra de Lie. Y tercero, tiene que cumplir la identidad de Jacobi, ¿ok? Es decir, que para todo X, Y, Z en G se va a cumplir la igualdad que está ahí abajo que dice cero. ¿Okay? Se va a cumplir eso. Otras formas de reescribir la identidad de Jacobi, ¿no? Es usando la antisimetría, ¿no? Y pasando lo que está sumando, lo paso a restar, como está en menos, yo puedo, por la antisimetría, cambiar lo de adentro, ¿no? Conmutar lo de adentro, y el signo desaparecería y se volvería positivo, ¿ok? Entonces eso. Hay varias formas de escribir la identidad de Jacobi, no es la única, ¿ok? Hay como 5 o 6, pero digamos que estas son las dos más útiles que se utilizan para la clasificación o en varias cosas que se hace a lo largo. Definiciones. Un espacio H de G es una subálgebra de G si para cualquier dos elementos que yo tome de mi dicha subálgebra, ¿no? Tiene que estar, sigue dentro de la subálgebra, ¿ok?
Entonces, luego tenemos, por ejemplo, en ahí podemos tomar como G, en este caso podría ser el grupo lineal GL de N, con entrada con, no sé, con algún cuerpo K, ¿ok? Ahí nosotros podemos tomar, por ejemplo, a, déjenme escribir, acá voy a escribir como sea, ¿ok? A un conjunto que se llama SO, ¿ok? Que es el conjunto de matrices que pertenezcan a este grupo que mencioné, GL, con entradas, matrices de tamaño N, con algún cuerpo, ya sea los reales o los complejos, tales que X más la traspuesta tiene que darme 0, ¿ok? Esto, por ejemplo, es una subálgebra de GL N de K, ¿ok? Una subálgebra G, ¿no? Ahora, nosotros vamos a decir que una subálgebra es un ideal, ¿no? Si nosotros tomamos un elemento en G y otro elemento en H, y este no debe escapar de H, no debe escapar de mi dicho ideal, ¿no? Como en toda álgebra, ¿no? En toda álgebra nosotros sabemos que si queremos saber que algo, ¿no? Comprobar que algo es un ideal, tomamos un elemento del ideal, un elemento de algún lado, hacemos nuestra operación, que en este caso es el conmutador, y vemos si está o no está, ¿no? En este caso, nosotros tomamos, por ejemplo, el álgebra de Lie. Los ideales básicos en el álgebra de Lie serían el 0 o el mismo G, ¿no? Los ideales triviales. Un álgebra de Lie se dice abeliana si el conmutador de dos elementos distintos, ¿no? Es igual a 0 para cualesquiera X y Y que pertenezcan a mi susodicha álgebra. Muy bien. Estos dos conceptos que voy a mencionar son los más importantes, por así decirlo, ¿no? Los que vamos a utilizar y tienen muchas implicaciones, que es las álgebras de Lie simples. Nosotros decimos que una álgebra de Lie es simple si es no abeliano y no tiene ideales propios no triviales, ¿no? Es decir, eh, a ver, déjame cambiar de pantalla. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, que es simple si es no abeliano, o sea, el conmutador de cualquiera dos elementos de ahí va a tener que ser distinto de 0. Segundo, no tiene ideales propios no triviales. Sus únicos ideales que va a tener son el mismo 0 o toda la álgebra, ¿ok? O es uno o es el otro, no puede tener ambos el mismo. No, o sea, o es uno o es el otro, ¿ok? Siguiente. Una álgebra de Lie se dice semisimple si no tiene ideales abelianos no triviales. Ok, esto es un concepto un poquito, se entiende, ¿no? El concepto, pero de acá lo que quiero rescatar es esto. Simplicidad implica semisimplicidad. ¿Por qué? Porque no tiene ideales abelianos, ¿no? Porque no va a tener ideales abelianos. Entonces yo puedo decir que cuando yo encuentre algo que sea simple, ¿no? Luego puedo decir que entonces va a ser semisimple, ¿ok? Es como tener un elemento más pequeño, simplemente, como un conjunto más pequeño y acotado. Y este lema. Hay que hacer varios pasos para encontrar las representaciones, ¿no? Es un paso, o sea, hay varias cosas, pero esta es una de las cosas importantes que, digamos, tuve que aprender. Simple, pero es muy fuerte, ¿ok? Primero, antes de empezar, nosotros en estas álgebras de Lie vamos a trabajar en un espacio siempre, ¿no? En un espacio siempre que va a ser finito dimensional, ¿ok? Es por eso que en muchos de los casos usamos inducción para hacer las demostraciones. Ya si se habla de álgebras de Lie en espacios infinito dimensionales, es ya más complejo. Se utiliza varias cosas que, si no me equivoco, ya es para hablar sobre y módulos de peso y módulos de Berma, si no me equivoco. Muy bien. Acá, nosotros decimos que el álgebra del ISD12 es simple, ¿no? Su demostración no es muy difícil, ¿no? Nosotros en las álgebras del Lie simple tenemos dos cosas importantes. Una es esta es la base, ¿no? La base de todo SL2C. H, E y F, ¿ok? Dijimos que sus trazas tenían que ser cero y todas cumplen, ¿no? Como la traza igual a cero. Y luego tenemos, digamos, la operación del conmutador con H con E con F, H con F, ¿no? Tenemos todas las posibles, ¿ok? Y estas son sus implicaciones, ¿ok? No es muy difícil de probar, simplemente aquí cuando hablamos de conmutadores, por ejemplo, un conmutador de X, Y,
nosotros referimos o nosotros decimos que esto es igual a x por y menos y por x. En las matrices es lo mismo, ¿no? H por e menos e por h, ¿vale? Entonces, haciendo eso, su demostración, nosotros dijimos que SL2 es simple, ¿no? Entonces dijimos que no tiene que tener, que tiene que ser no abeliano, primeramente, ¿no? Y es no abeliano, ¿no? Porque tomando sus combinaciones, ninguna de ellas me da cero. Entonces, cumple, no es abeliano. Ahora, el ideal, o es cero, o en este caso es todo SL2, ¿ok? Entonces, nosotros tomemos un ideal no trivial de SL2, ¿ok? Estos son, se escriben de la misma manera, ¿vale? Y tomamos a X, ¿no? Como alfa por E más beta por H más gamma por F, un vector no nulo en el ideal. Luego, sin pérdida de general, supongamos, ¿no? Que en este X que estoy denominando todo esto, alfa es distinto de cero, ¿ok? Vamos a hacer las operaciones con el corchete. Me queda esto. Nosotros sabemos, por lo que habíamos visto, que este corchete de H con H se hace cero. Este E con H se convierte aquí, dice en E. Ahora, eso es fácil, ¿no? Este es, por ejemplo, miren, E con H. Pero acá tengo H con E. Lo que es lo mismo que decir ¿qué se llama? Por la anticonmutatividad, que esto es menos H, no, coma, E, H. ¿No? ¿No? Y esto va a ser igual a menos 2E. ¿Vale? Entonces, y así se va a ir formando, vamos a ir trabajando y lo que tengamos va a seguir perteneciendo al ideal. Ahora después lo conmuto, lo corcheteo con otro elemento, en este caso con F. ¿Para qué? Para el final yo quiero, lo único que quiero es tener alfa por algo. ¿Okay? En este caso obtengo menos 2 alfa por H, pero nosotros habíamos supuesto que alfa es distinto de 0. Entonces menos 2 alfa por H tiene que ser distinto de 0. ¿Okay? H no puede ser 0. Entonces así H pertenece al ideal. Luego hacemos lo mismo para el caso con beta y con gamma. ¿No? Suponemos que son distintos de 0 y saco E y F que van así dentro del ideal. Y por lo tanto así el ideal sería todo, ¿no? Va a ser H, E y F. Entonces el ideal es todo SL2, cumpliendo así con la condición. Por lo tanto SL2 es simple. Definiciones de representaciones. Algunas de estas tal vez las vieron a lo largo del estudio de la carrera, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo? La definición de la representación adjunta que va de una función de g en g en álgebras de Lie, tal que a de x, y es el conmutador de x, y. ¿Okay? La definición de una representación nos dice que es un homomorfismo de álgebras de Lie donde la función está dada por ρ de g en un endomorfismo de B, tal que ρ de x, y es igual a ρ de x, ρ de y. ¿No? Entonces, la representación entra al conmutador, ¿vale? Para luego ser evaluada. Definición. Esta es una de las definiciones igual importantes que a veces se le escribe como ρ de algún elemento que vaya a pertenecer al álgebra de Lie, ¿no? Por algún subespacio W, no subespacio, sino una subrepresentación. Y esto nos va a decir que esto no escapa de la subrepresentación. A esto se le conoce como ρ invariante. Muy bien. Una representación G es irreducible si sus únicas subrepresentaciones son las triviales, o es 0 o es B igualmente. Nilpotencia. Nosotros definimos a la nilpotencia como el conmutador de G, G, tal que inductivamente, como estamos trabajando en un espacio finito dimensional, en algún momento vamos a tener para n, G, el conmutador de G con D sub n menos 1. Lo cual es conocido como la serie central descendente. ¿Ok? Si esta serie central descendente eventualmente se vuelve cero, ¿no? Desaparece, nosotros decimos que es nilpotente. Y lo propio cuando hablamos de la serie central superior, ¿no? Que para diferenciarlos a uno lo puse subíndice y al otro lo elevé al índice, ¿no? De la misma manera se dice que d sub n del conmutador va a ser de la derivada de n, n-1 de dn-1. Nosotros igual vamos a decir ahora que cuando este conmutador
desaparezca, lo decimos soluble. ¿Ok? Ambos nos dice que van a llegar al cero, solamente que nos dicen de distinta manera. Por ejemplo, yo puedo tomar alguna matriz, ¿no? Y hacer el conmutador. Entonces puede que con la nilpotencia me tome tal vez tres, por así decir, tres iteraciones y se vuelva cero. Pero en cambio con la solubilidad tal vez me tome cuatro o dos. O sea, no necesariamente al mismo tiempo tienen que llegar para que se vuelvan cero. ¿Muy bien? Teorema de Engel. El teorema de Engel es uno de los teoremas con los cuales el álgebra de Lie eh, tuvo sus inicios. ¿Muy bien? El teorema de Engel dice que si nosotros tenemos que un álgebra de Lie dentro de un espacio vectorial, ¿no? Para cualquier elemento de nuestra álgebra, ese elemento se va a comportar como un endomorfismo nilpotente dentro de B. Entonces existe un B distinto de cero en el espacio vectorial, tal que x por B va a ser igual a cero. Su teorema es muy importante y tiene muchas implicaciones a futuro para el trabajo. Y es la demostración, sí, no es fácil, no es fácil. Pero hay como una serie de pasos los cuales se toman para hacer esto. Primero, empezamos, como dijimos, estamos trabajando en un espacio finito dimensional. Empezamos aplicando inducción sobre la dimensión de mi espacio vectorial, cuando la dimensión del espacio vectorial es 1. Luego vemos que sí cumple, ¿no? Aceptamos la hipótesis y luego vemos para la dimensión de B estrictamente mayor que 1. Luego vamos a tomar, ¿no? Luego de ahí tomamos una subálgebra máxima propia, ¿ok? Al cual podemos llamar H, una subálgebra maximal propia, lo cual se puede encontrar porque estamos trabajando también en dimensión n. Con ese H, ¿no? Subespacio, o digo, con esa subálgebra que se encuentra, lo hacemos el cociente del álgebra de Lie, ¿no? Del álgebra de Lie con mi subálgebra, y yo de esto luego puedo saber que esto va a ser de dimensión 1. ¿Okay? Y sobre eso yo voy trabajando y construyo un subespacio que sea invariante. Obviamente por la construcción este va a ser distinto del vacío, distinto de cero. Y a partir de ese subespacio invariante, nosotros buscamos la existencia del vector común. Vamos, o sea, de un vector B que sea distinto de cero y cumpla que para cualquier elemento de mi álgebra de Lie multiplicado por B, esto va a ser cero. ¿Ok? El corolario, ¿no? Que dice lo mismo, solamente que existe una base. Aquí hay un pequeño error, no se escribió. Bueno, hasta acá donde dice el potente B, para todo x que pertenece a G, entonces existe una base B tal que mi matriz X, ¿ok? Una matriz X va a ser estrictamente triangular superior. O sea, me refiero a que yo dado cualquier matriz, la diagonal principal va a estar llena de ceros, ¿ok? Y los elementos de acá arriba sí van a tener, digamos, algún valor, ¿no? Y después puros ceros en los demás espacios. Luego está el teorema de Lie, ¿no? Lie y Engel fueron prácticamente quienes empezaron con esta teoría hace bastante tiempo. El teorema de Lie hace más que todo para la solubilidad. El teorema de Engel era más que todo para la nilpotencia, ¿ok? Más que todo con la nilpotencia se ayuda, y el teorema de Lie con la solubilidad. Entonces nosotros decimos que un vector B en B igual distinto de cero, este elemento B o este vector B es un eigenvector para todo elemento X en G. La demostración es similar a la del álgebra, al teorema de Engel. Se busca, o bueno, igual, aplicamos inducción sobre B, luego buscamos, en este caso, un ideal que vaya a ser de codimensión 1, y tomamos el cociente nuevamente con ese ideal, y construimos nuevamente un espacio propio W. ¿Okay? Un W. Y en ese mismo espacio buscamos que el eigenvector común. No es muy difícil. Y el corolario nos dice que, por ejemplo, va a existir una base B tal que X es triangular superior con respecto a la base. ¿Ok? O sea, esta matriz iba a tener elementos en la diagonal principal. Simplemente eso. Y ahora nos preguntamos por qué es importante saber, digamos, por qué era importante saber
que a mis matrices que yo pueda encontrar, o es estrictamente triangular superior o es triangular superior simplemente. Porque acá surge la pregunta de que, o bueno, la dificultad de que no, en el caso de los grupos y álgebras de Lie, muchos de estos hechos no son ciertos. ¿Okay? En la teoría de representación finita, que es este caso, ¿no? Muchos de estos hechos que acabamos de ver, el teorema de Engel, el teorema de Lie, no son casi siempre ciertos, ¿no? Y la reducibilidad completa no necesariamente va a cumplir que podamos asegurar que la matriz vaya a seguir siendo triangular superior o estrictamente triangular superior, que se vaya a preservar la diagonalización. Entonces, pero ahí es donde entran, por ejemplo, la parte de las álgebras de Lie semisimples. Con las álgebras de Lie semisimples, que es más restringido, nosotros podemos hacer eso. Y entonces, ahí es donde hablamos ya de la forma Killing, ¿no? La forma Killing, B sub B, de dos elementos, ¿no? Del espacio vectorial, va a ser igual a la composición de dichos elementos, ¿no? Y lo mismo, pero ¿qué pasa cuando yo aplico G? Simplemente va a ser aplicándole la representación adjunta a ambos elementos. Como lema está el criterio de Cartan, que nos dice que si nosotros tenemos la forma Killing de dos elementos y este es cero para todo X y Y, entonces G es soluble. Entonces aquí volvemos a definir algunas cosas. Por ejemplo, semisimple. Por ejemplo, una álgebra de Lie es semisimple si solamente si su forma Killing B es no degenerada. ¿Ok? Cuando hablamos de la no degeneración, hablamos de un conjunto donde la forma Killing va a ser cero. Simplemente eso. Y este es uno de los teoremas que nos ayuda mucho, que es conocido como el teorema de Weyl, que dice que si nosotros tenemos un espacio vectorial ρ sobre F, una representación de un álgebra de Lie semisimple G, ¿no? Y B doble, una subrepresentación de B, entonces existe una subrepresentación B doble prima dentro de B, tal que es complementaria a B doble. Eso nos está diciendo, por ejemplo, que B, ¿no? En pocas palabras, B se puede escribir, ¿no? Como la suma directa de B doble más B doble prima. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Yo puedo separarlo. Y esto casi parece natural, porque si nosotros recordamos cuando hablamos de, porque aquí habla de la irreducibilidad, ¿no? O digo de subrepresentaciones, representaciones, una representación, eh, cuando hablamos de irreducibles, si recordamos, o es cero, o en este caso es todo B, decíamos, ¿no? Entonces, en acá es como nuestro espacio vectorial B lo estamos separando al 0 más el 0 menos el B, ¿no? Y este sería mi B doble prima y mi B doble. Simplemente eso. Pero puedo separar, ese es el chiste. Ahora, el corolario del teorema lo aplicamos al álgebra de Lie, que dice, un álgebra de Lie semisimple es la suma directa de álgebras de Lie simples. Eso estamos diciendo, por ejemplo, que un álgebra G semisimple, lo voy a poner aquí como doble S, dice que yo lo puedo separar como en G sub 1 más la suma de un G sub 2 más la suma directa hasta algún G sub n, donde todas estas matrices son simples. Digo, donde todas estas álgebras de Lie son simples. ¿A ver? Entonces yo puedo separarlo n veces. No necesariamente dos veces como acá me dice, pero para las álgebras de Lie semisimples lo puedo hacer. Y eso es fuertísimo, la verdad. Lema. Tomemos G dentro de un endomorfismo de B. Un endomorfismo de B es una transformación lineal de B en B, por si acaso. ¿Okay? Nada más. Si G es semisimple, entonces para cualquier X, cualquier matriz que pertenezca a mi álgebra de Lie, ¿no? XS y XN están en G también. Ahí, cuando nosotros empezamos a encontrar algunas cosas que nos ayudan, por ejemplo, como que X es igual a la suma de XS más XN, donde esta es la parte semisimple, ¿ok? Es la parte semisimple de mi matriz X y XN es la parte nilpotente, ¿ok? Entonces, este lema nos dice que si yo tengo, ¿no? La de X y la suma es XS más XN, entonces si X ya está en G, entonces la suma de su parte semisimple más la parte nilpotente también está en G. Y eso nos ayuda en la demostración del teorema de acá abajo, que dice lo mismo, solamente que
si XS más XN es la forma de Jordan de una matriz X, entonces al aplicarle mi ρ, ¿no? Una representación a cada elemento, va a seguir siendo la forma de Jordan de ρ de X, ¿no? Entonces dice que si yo tomo estos XS, ¿no? Y esto ya pertenece a G, ¿no? Pues este también pertenece a G. Yo le puedo aplicar, ¿no? ρ, una representación a esto, y esto va a seguir, este ρ va a seguir perteneciendo a G. ¿Okay? Va a seguir dentro de ella, va a seguir y va a ser la forma canónica, o bueno, va a ser la forma de Jordan, no la forma canónica, la forma de Jordan. Entonces nosotros aquí ya poco a poco vemos cómo estamos arreglando las cosas, ¿no? Como lo que podía hacer con las álgebras de Engel, el teorema de Engel y el teorema de Lie, con sus corolarios específicamente, va a poder seguir continuando gracias a este teorema. Entonces, ahora entramos en las representaciones irreducibles, que nos dice, por ejemplo, ahora nuestro principal trabajo es clasificar, ¿no? Clasificar las representaciones irreducibles de SL12. Pero por este teorema, por ejemplo, y recordando que yo tengo, ¿no? Una base en SL2 que es H, E y F, yo puedo tomar el último teorema, aplicarlo en vez de X, ahora puedo decir H, ¿no? Y puedo diagonalizar, ¿ok? Y además de diagonalizarlo, yo voy a saber ya que va a tener sus eigenvalores distintos. Voy a poder encontrar eigenvalores distintos. Pero recordemos que estamos con entradas complejas. Entonces nosotros para diferenciar o tener un orden, lo que vamos a hacer es ordenar a estos eigenvalores por su parte real, ¿ok? De forma no decreciente. Entonces así vamos a tener un orden en el cual yo voy a decir, ¿no? Que voy a poder tener entonces un lambda sub 1, un lambda sub 2, hasta algún lambda sub k. ¿Okay? Y además, para tenerlo más claro en acá, vamos a tener W sub lambda, un espacio propio o un eigenespacio que va a corresponderse a lambda, ¿no? Y en cuyo caso lambda no pertenezca a H, por ejemplo, un eigenvalor no vaya a pertenecer a H, entonces yo voy a tener que W sub lambda va a ser 0. ¿Ok? Entonces acá estamos dando las condiciones. Tenemos un orden, ya sabemos que podemos tener matrices triangulares superiores, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Sí, está bien. ¿No? Entonces ahora nuestro trabajo es ver cómo E y F van a actuar en el eigenespacio de H. Si recordamos dónde está esto, habíamos dicho, por ejemplo, cuando nosotros componíamos H con E y H con F, cuando es H con E es como que 2 veces la matriz E y H con F es menos 2 veces la matriz F. En acá tenemos algo similar, solamente que al utilizar el eigenespacio W sub lambda K, ¿no? Para algún B que pertenezca a este eigenespacio, para el primer elemento, esto se va a volver 0, ¿ok? Y en el caso general, E de W sub lambda I va a estar dentro de W sub lambda I más 2, ¿no? Y lo cual es casi, se puede ver a simple vista porque cuando nosotros componemos la matriz de H con E es 2 veces E. En acá podemos ver que es como que al eigenespacio le va sumando de 2 en 2 en 2 unidades, independientemente de I. Y de la misma manera con F de W, porque aquí estamos buscando cómo actúan E y F en H, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando era E con F, o H con F, diré, lo iba restando en menos 2 unidades. Y lo mismo en acá. F por el espacio de W sub lambda I de H, ¿no? Es W sub lambda I menos 2. Las demostraciones no son las demostraciones de esa parte son muy fáciles. No tiene mucha teoría, simplemente jugar con esta parte de los conmutadores. Un corolario, ¿no? Al igual que en la nilpotencia, ¿no? Nosotros aquí podemos decir que existe un n tal que
f elevado a la n por b va a ser igual a 0 para todo b en b. ¿Okay? O sea, que en el lema, en el punto 2 del lema, ¿no? Para algún n esto va a llegar a ser 0. Y en el lema del punto 1 vemos que para el primer elemento cuando es b se hace 0. ¿No? Entonces también tenemos que encontrar en qué momento esto también se va a hacer 0 porque, no, porque estamos trabajando en un espacio n, ¿no? De dimensión n. Ahora componiendo E, F y H. Como ya uno ya conoce cómo se va a comportar E y F en el espacio de H, ahora, ahora yo quiero saber cómo va a ser la composición de los tres elementos, no solamente de dos en uno. Ahora quiero ver de los tres. Y es cuando tenemos este lema que dice, tomemos un elemento en el núcleo de mi matriz E, ¿no? En el núcleo de E. Entonces existe un polinomio P sub K de H tal que se va a cumplir que E elevado a la K por F elevado a la K por B es igual a P sub K de H por B, donde el polinomio de P sub K se calcula como la productoria de J igual a 1 hasta K de J de H menos J menos 1 por la identidad. Aquí en la demostración de esto es meramente igual inductivo, ¿no? Entonces, por inducción vemos que para lo primero se va a cumplir y luego buscamos para E elevado a la K más 1 por F elevado a la K más 1. En ese aspecto, ¿no? Cuando nosotros tratamos de calcular eso, es cuando entra esto. ¿Ok? En la demostración. Esto igual se calcula por inducción. E elevado a la K por F es igual a todo esto. Y E elevado a la F, E por F elevado a la K me da todo esto. Son dos implicaciones de la demostración de este lema que son realmente muy importantes. ¿Vale? Los eigenespacios y los eigenvalores de H. Ya vimos cómo se comportaban o cómo se comportaban en el eigenespacio de H, cómo los tres interactúan y ahora vemos cuáles serían los eigenespacios, los eigenvalores de H. ¿No? Entonces nosotros tomamos, no voy a entrar en detalles, pero tomamos, por ejemplo, W sub lambda I más F por W sub lambda I más F cuadrado, ¿no? Estamos haciendo como creando una base, por así decirlo, lo cual me va a ayudar después. Y además, acá abajo, de W sub lambda I más W sub lambda I menos 2, hasta que llegas a un N menos sub lambda I menos 1. Todo lo de acá arriba está incluido dentro de acá. ¿Okay? Entonces, aquí voy a continuar con la pizarra. Tenemos el teorema principal, que era el más laborioso, ¿vale? Que si nosotros nos damos cuenta, el tema es la clasificación de las representaciones de SL2. En acá, ¿no? Decimos que existe una única clase de isomorfismo de representaciones de dimensión n en SL2. Pero acá hay un pequeño problema. Al demostrar este teorema, nosotros vemos que es para irreducibles. ¿Ok? Nosotros empezamos, miren, ve una representación irreducible de SL2C, porque nosotros tenemos por ejemplo, representaciones irreducibles y las representaciones reducibles. Pero ya con todo lo que hemos visto, ¿no? Uno después dice, ah, ya, miren, con todo esto se puede formar. ¿Ok? Primero veremos esto. La dimensión de B, como dijimos, es N. Y estos son tres puntos, digamos, que son realmente importantes para la demostración, para conocer. El espacio propio W sub lambda K asociado al eigenvalor máximo lambda sub K de H, ¿no? Es unidimensional y además al ser unidimensional yo puedo decir que W sub lambda K puede ser escrito, no, es igual al span de algún elemento B, de un elemento B. Todos los espacios propios de H son unidimensionales. ¿Okay? En acá nosotros podríamos escribir todos los espacios propios, en este caso, no son W sub lambda K, serían los W sub lambda sub I, donde estos W sub lambda I se pueden encontrar como la suma de W sub lambda K, por si acaso. ¿Ok?
Y último, si la dimensión de mi espacio es n, entonces sus eigenvalores, ¿no? Su eigenvalor máximo va a ser n-1, ¿no? Entonces, para encontrar, ¿no? Porque esto es un teorema de existencia y unicidad, probemos primero la existencia, ¿no? Que existe el isomorfismo primero, ¿no? Y vamos a empezar encontrando a beta, ¿ok? Obtengamos beta, una base, donde esta base se consigue aplicando f sucesivamente a un b, ¿vale? La cual es esta. Donde ya sabemos que si f llega a ser n, ¿no? Esto se va a volver 0. Entonces esa parte no nos interesa mucho, ¿no? El cual, donde esta base es linealmente independiente, pues por la construcción y la unicidad de los eigenvalores. Entonces, ahí no hay problemas. El problema está un poco, bueno, ni tanto, pero es ver cómo actúan los elementos. O sea, cómo actúa la base HFIE en la base. ¿Okay? Nuestros elementos de SD2, cómo van a actuar en la base que nosotros estamos tomando o en la base que estamos construyendo. Primero veamos con H. H lo ponemos a actuar con F elevado a I de B, ¿no? Donde F elevado a B es algún elemento que pertenezca a la base, ¿no? Haciendo algunos pequeños cálculos, ¿no? Se toma que esto va a ser igual a n-1 menos 2 por i de f a la i por b, donde i va a estar entre 0 y n-1, ¿okay? Donde se puede tomar esos valores. Así, en la base beta, nosotros podemos tomar que en la matriz diagonal van a estar n-1, n-3, n-5 hasta menos n-1. Y en todos los demás casilleros, 0. Solamente en la diagonal principal vamos a tener estos elementos. Cuando vemos la acción de f, aplicamos igual, tomamos cualquier elemento de la base, aplicamos f, vamos a tener puro unos bajo la diagonal principal y 0 en los demás casos. ¿Okay? Solamente que en este caso i es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que n-1. ¿No? Entonces empezamos hasta n-2. Porque si nosotros tomamos n-1 en acá, f elevado a la i, n-1 más 1, va a quedar f a la n y eso se vuelve 0, entonces es algo que no queremos, ¿no? Entonces, esta sería su matriz asociada. La acción de E, cuando nosotros utilizamos E, tomamos cualquier elemento de la base, nosotros utilizamos uno de estos hechos, que es el de acá, el segundo punto, ¿no? De E elevado a la f de k. Utilizo ese hecho. Luego, digamos, después de utilizarlo, puedo aplicarle B por ambos, introduciéndolo por la derecha, ¿no? Y hago igual, nuevamente, cálculos. Y al final me queda que esto es n menos 2 por i más 1 por f elevado a la i menos 1 de b. Y su matriz asociada va a tener elementos n menos 1, n menos 3 hasta menos n más 3 sobre la diagonal principal y ceros en las demás posiciones. ¿Okay? Entonces, ahora nosotros vemos la irreducibilidad de B, ¿no? Entonces, tomamos un submódulo no trivial de W, en donde este W debe tener un eigenvalor de H, pero los espacios propios de H son unidimensionales, por lo cual entonces W contiene todos los eigenvalores. Así, W tiene que ser B, ¿no? Porque cuando hablamos de irreducibilidad, recordemos, nosotros hablábamos de o es 0 o es todo B, ¿no? En este caso tomamos a W y vemos si es 0 o es todo B. Que sea 0 no tiene sentido. Entonces analizamos que pueda ser B y se cumple, ¿no? Entonces así W es igual a B, contradiciendo que W es propio y así probando que B es irreducible. La unicidad. La unicidad es lo más fácil de probar en cualquier teorema, si se han dado cuenta, ¿no? Porque supones que hay algo, ¿no? Que va a cumplir lo mismo y al final te das cuenta de que esos dos son lo mismo, ¿no? En este caso igual, tomo nuevamente otra representación irreducible, un B', ¿no? De SL2, donde su dimensión también va a ser n, y construyo de la misma manera un beta, una base beta prima, con elementos B, V', ¿no? Aplicándole el mismo, ¿no? La misma base de SL2, que es F,
Todo lo demás se va a cumplir. Luego yo voy a tomar un isomorfismo, ¿no? Construyo mi isomorfismo, un phi de B en B'. Mi función B en B', tal que para algún elemento f de i a la b le aplico la función y esto me va a arrojar lo mismo, f elevado a i, pero de B'. ¿Okay? Todo lo demás que habíamos dicho, ¿no? De las acciones de E, F y H sobre la base, en este caso sobre la base beta prima, se va a seguir manteniendo. ¿Okay? Va a seguir siendo igual, solamente que el V va a cambiar a un V'. Analicemos la función. La linealidad. Pues la función va a preservar combinaciones lineales por su definición. Por definición ya va a estar. Entonces eso está hecho. La biyectividad. Tenemos a beta y beta prima que son bases con n elementos. Entonces ahí no hay mucho problema. El homomorfismo. Eh, por ejemplo, el homomorfismo de la función aplicado a hf elevado a la i por b es lo mismo que h por la función de f elevado a la i por b. ¿No? Se puede ver acá. ¿No? Nosotros tomamos, primero la primera parte, vamos a analizar cada uno. ¿No? Tomo la primera parte, analizo y me queda esto. Me queda todo esto. Tomo la otra parte donde el h ya está afuera, hago la operación, me queda como es lo mismo, ¿no? Es h de i de v'. Pero, como habíamos dicho que h, f y e actuaban de la misma manera en nuestra base beta prima, ¿no? Se tiene lo mismo, ¿no? n-1 menos 2 por i de f elevado a la i por v'. ¿No? Entonces sí tenemos que estos dos son iguales. Ahí. Que 1 y 2 son iguales, entonces lo mismo se hace para los otros casos cuando es de E y F. ¿No? Lo mismo. Simplemente usamos lo que hemos visto cómo actúan, nada más. ¿No? Entonces así, ¿no? Phi es un homomorfismo de SL2C. Y además, por ser un homomorfismo, podemos ver que B va a ser igual a B'. Entonces de ahí decimos ya que solamente existe una única clase de isomorfismo. Entonces, por lo tanto, hay una clase de isomorfismo de representaciones irreducibles de SL2. ¿No? Uno diría, el trabajo ya está terminado, ¿no? Pero diría, luego está la pregunta, ¿y los reducibles? ¿Qué hacemos con las representaciones que sean reducibles? Acá solamente está clasificadas las irreducibles. ¿Y qué pasa con las reducibles? Es cierto que con este teorema ya clasificamos las representaciones irreducibles, pero a lo largo del trabajo se muestra, ¿no? Que habíamos hecho más. Que si recordamos dijimos que S de 2 es simple. Y al ser simple, nosotros también podemos decir que es semisimple. ¿No? Y sabemos que cualquier representación será completamente reducible por ese hecho. Y además, al ser reducible, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está este hecho de acá? Acá está. Al ser reducible, ¿no? El corolario es el que nos ayuda, porque SL2 es simple, entonces es semisimple. Puedo tomar elementos de ahí y decir, una álgebra de Lie semisimple es la suma directa de álgebras de Lie simples. Entonces, lo cual significa que cualquier representación de SL2 es la suma directa de representaciones irreducibles. ¿No? Así clasificando ya todas las representaciones de SL2. ¿No? Entonces, es irreducible, entonces el trabajo ya está hecho. ¿Qué pasa si es reducible? Vale, si es reducible, yo puedo escribirle como la suma directa de representaciones irreducibles y encuentro y el trabajo también estaría hecho, ¿no? Entonces, con eso se clasifican todas las representaciones de SD2, ya así, de forma general. Bueno, con eso esa sería la conclusión de mi tema. Gracias, Zenon, por tu contribución. Pues bueno, quisiera saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que se le hace Zenon, le quieran comentar. Bueno, al parecer no. Yo tengo una pregunta y es,
Tú puedes, o sea, coges, encuentras los autovalores y le asignas un espacio a cada autovalor. Eh, Sí. ¿Qué información geométrica da esto sobre el espacio en el que estás trabajando? ¿O no, o todavía no sabes Bueno, qué información da? bueno, como este es un caso en el que se toma, por ejemplo, hay los grupos y las álgebras de Lie, ¿cierto? Por ejemplo, tú puedes tomar el grupo de Lie como una superficie, ¿ok? Como una superficie, y tomas las álgebras de Lie y las álgebras de Lie es como su pendiente, siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, en ese aspecto, la verdad, no estoy muy seguro de cómo toma la parte geométrica los autovalores, pero sé que, por ejemplo, si es en la superficie, eh, si no me equivoco, cuando leía decía que si tú tienes información del álgebra de Lie, tienes la información de los grupos de Lie y viceversa. Entonces, más o menos por ese camino debe estar, yo creo, eh, la interpretación geométrica. Ok, ok, gracias. Em, bueno, si alguien más tiene una pregunta, pues pueden aprovechar en estos momentos. Si no, pues nada más que agradecer a Zenón l- por su charla del día de hoy. Y pues nada, es decirles que los esperamos en las siguientes charlas. También que pueden ver pues, todas las presentaciones que se han hecho hasta el momento, las pueden ver en nuestras redes sociales. Las van a encontrar del, en el chat de acá. Y pues nada, sin nada más que decirles, pues nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Listo. Chao, chao.